Voy a pedirles que por favor nos pongamos de pie y abran sus Biblias en Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1. Si recuerdan, estuvimos ya prácticamente entrando al estudio de Colosenses, y el día que nos tocó estudiar Colosenses como introducción, recuerdo que fue la cena del cumpleaños de nuestro hermano Eder, y recuerdo que pues lo hice lo más pronto posible pues, para que tuviéramos tiempo de cenar, pero vamos a terminar la idea que en aquel tiempo se tuvo sobre estos versículos. Colosenses 1, por favor. Quiero que leamos del 1 al 8, por favor, ¿sí? Del 1 al 8, yo leo el primero, usted el segundo, y juntos en el 8, por favor. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros todos, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, el mensaje de esta noche. Que tu propia palabra sola, Señor, nos enseñe el mensaje, Señor, y lo profundice, y que toque algún área, Señor, en la cual estamos fallando como iglesia, y que podamos reconocer, Señor, si es que hay una falta, Señor, o reafirmar lo que ya estamos haciendo, Señor. Bendice este mensaje, Señor, bendice a mis hermanos que están aquí, a los que después lo verán por internet, Señor, que también, Señor, tú les bendigas, Padre. Gracias por todo ello, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros pudiésemos conocemos iglesias cristianas bautistas o otra iglesia, ¿sí? Cristiana? ¿Cuántos de nosotros conocemos a una iglesia o la caracterizamos por cómo es? ¿Okay? Si yo les preguntara, cuéntame cómo es esta iglesia. Es una iglesia trabajadora. Otros pudiesen pensar, la iglesia de tal lugar es una iglesia que se caracteriza porque es una iglesia con un corazón misionero. Y alguien puede decir, y la iglesia de allá que está en este pueblo o en un estado, de la iglesia del pastor tal, es una iglesia que tiene, hay mucha amabilidad. Alguien pudiese decir, ¿sabe qué, hermano? La iglesia tal, es una iglesia impuntual. Citan a las 6 en la tarde, pero empiezan a las 6:30. Ya no quiero ir. Las veces que fui, ya no estoy ahí. Alguien pudiese decir, la iglesia fulana, es una iglesia de puras divisiones, familia tras familia que pasa, y caracterizamos a las iglesias. No voy a pedir que levanten la mano, pero seguramente algunos conocemos iglesias y las caracterizamos por cómo son. Esa iglesia es de puro rico, esa es de puro pobre, es una iglesia bien gritona, no me dicen amén y amén. Es una iglesia donde el pastor insulta, y caracterizamos a las iglesias. En esta noche, hermanos, quiero hablarte de una iglesia que se caracterizaba por dos cosas: por su fe y por su amor. El título de este mensaje le he llamado Conocidos por su fe y amor. Si hay algo por lo cual la iglesia de Colosas era conocida, era por su fe y su amor. Vamos a ir primero nuevamente al versículo 1 de Colosenses 1, hermanos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde, hermanos? En Colosas. Y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo y Timoteo escribiendo esta carta a los hermanos de Colosas. ¿Dónde está Colosas? Bueno, Colosas es una zona griega romana ahí en ese tiempo. Sí, dentro de esas iglesias, dentro de esa zona estaba Heriápolis y estaba la Odisea.
De hecho, vemos al final, en capítulo 4, que se le dice se les dice a los hermanos, una vez que le hayan leído esta carta, pásenla a los de la Odisea, ¿sí? Porque estaba muy cerca, se cree que estaba como a 20 kilómetros la iglesia. Dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que Pablo está escribiendo y Timoteo a los de Colosas. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Esta iglesia, hermanos, es una iglesia, se cree que fue fundada en el 60, al 62 después de Cristo, ¿sí? Si se dice, ¿verdad?, que esta iglesia no fue fundada por Pablo. Podemos ver en Hechos que la zona que él visita está en Frigia, una zona de muchas poblaciones se llama Frigia, y ahí se encuentra Colosas. Pero Pablo, por lo que vemos en la Biblia y por lo que algunos comentarios teólogos dicen, Pablo no fundó esta iglesia. Pablo, pareciera que esta iglesia entonces es hija, sí, de otro que Epafras seguramente fue el que la fundó. Dice la Biblia aquí, siempre ora, y lo podemos decir porque Epafras está ahora con Pablo, por lo que vemos en el capítulo, y seguramente Epafras fue al ver Pablo está prisionero, y si estando prisionero recibe a Epafras, seguramente Epafras es que le lleva este mensaje. Y él ha escuchado que su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen a todos los santos es una característica importante. En el libro de Colosenses, hermanos, a través de si Dios me permite, ¿verdad? A través de lo que iremos a ver, vayamos a ver, perdón, va a ser, es una epístola donde la doctrina de la cristología está por arriba de muchos, muy explicada por arriba de muchos evangelios, inclusive de muchas epístolas paulinas. También en el libro de Colosenses, si usted lo lee, Pablo está y va a corregir una peligrosa herejía que ha surgido en tiempos de Colosas, la teoría del famoso gnosticismo. El gnosticismo, para que usted entienda, hermano, ya en aquellos tiempos, ¿sí?, se negaba, había una doctrina falsa que negaba la divinidad de Cristo. Los gnósticos decían, si el hombre es materia impura, si el hombre es materia pecaminosa y Cristo divino vino a morar en carne mala, entonces Cristo no es Dios. Y negaban la divinidad. Otra herejía que tenían los colosenses que se estaba allí empapando era que incluían aspectos del legalismo. En esta iglesia ya se estaba promoviendo nuevamente la necesidad de la circuncisión para salvación, la observación de rituales ceremoniales del Antiguo Testamento, como las leyes de alimentación, festividades, días de reposo, y el asceticismo rígido, es decir, como el celibato. La herejía que estaba invadiendo a la iglesia de Colosas, hermano, también incitaba a la adoración a los ángeles y experiencias místicas. Y Epafras, seguramente preocupado por estas corrientes que estaban invadiendo a la iglesia de Colosas, algunos teólogos afirman, va a la prisión a ver a Pablo y le comunica. Epafras, fundador de esta iglesia, estaba preocupado por esta herejía y se cree que realizó este viaje a Roma, ¿sí?, en donde Pablo estaba como prisionero. ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Epafras, tiene un papel importante en esta iglesia. Número 1, hermanos, ¿sí?, quiero que veamos dos características de la iglesia de Colosas. Número 1, la fe de los colosenses. Dice ahí, hermanos, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Esa palabra habiendo oído en el griego significa que alguien se la había comunicado. No es que lo escuchó, que dicen que se dice, que me dijeron, no. Lo escuchó de una persona directa que le estaba diciendo y le estaba reportando exactamente lo que estaba pasando. Habiendo oído. Habiendo oído es una palabra en pasado que está continuo y que ha estado escuchando una y otra vez.
No le dice, me dijeron, habiendo oído. Habiendo oído, ¿sí? ¿Qué? De vuestra fe en Cristo Jesús. Y podemos decir, está bien, ¿sí? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor, y nos seguimos leyendo. Pero ¿por qué Pablo, hermanos, está gozoso y agradece y da gracias a Dios ¿por qué? Bueno, Pablo seguramente está agradeciendo por una fe que que ha sido depositada, que descansa y que actúa en Cristo y su amor a los santos. Pablo está agradeciendo, sí, aquí en sus oraciones dice siempre dando gracias. Sí, sí, si vemos ahí, dice dando gracias por vosotros. ¿Y qué está dando gracias Pablo a Dios? Bueno, que su fe la fe que ha sido depositada en ellos descansa y actúa, sí, en el amor a sus santos. ¿Sí? Versículo 8 dice aquí, vean lo que dice versículo 8, quien también, ¿sí? Bueno, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí comprobamos que es Epafras quien le ha dado ese reporte a Pablo. Y ahora Epafras, y ahora Pablo sabe, ¿verdad? Por medio de Epafras, cómo es esa fe y cómo es ese amor de los colosenses. A diferencia de los Gálatas, cuando luego entra en la epístola, Gálatas insensatos. Vemos a los corintios, se les dice que tienen todos los dones y luego empieza a ver pecados de idolatría, de adulterio, etc. El libro de Colosenses es una epístola donde no vemos que Pablo los va a reprender por algún pecado en especial, porque su fe y su amor es algo que los estaba caracterizando. Epafras, presente con Pablo, seguramente pudo informar de su firmeza en la fe. Y para eso vamos a Colosenses 4, por favor. Colosenses 4, 12. Dice, os saluda Epafras. Epafras entonces estaba presente con Pablo al momento de que Pablo estaba escribiendo la carta. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo sabía, ¿sí? Epafras presente pudo haber informado eso. Pero ¿cómo es que Pablo da gracias por haber oído de la fe de los colosenses? ¿Qué pudo haber sido eso que escuchó Pablo por parte de Epafras, que Pablo tiene que dar gracias por haber oído de la fe de los colosenses? Número uno, ¿sí? Porque ellos seguramente sabían, hermanos, que una fe viva es una fe de obra. Santiago 2:17, por favor. Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ellos sabían, bueno, Santiago no fue escrito por Pablo, ya lo sabemos, pero seguramente ellos sabían que la fe sin obras es una fe muerta, como lo dice el versículo. Número 2, tenían una fe de obediencia. Vamos allí a Hebreos, hermanos, 5:8, por favor. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, sí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Seguramente ellos sabían que su fe que venía de Jesucristo era una fe, sí, era una fe de obediencia. Primera de Pedro, hermanos, 4:7, por favor. ¿Sí? Primera de Pedro 4:17, perdón, 4:17. Primera de Pedro 4:17 dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Se ve clara ahí la obediencia. O sea, puede haber hermanos que tengan fe y no sean obedientes, lo vemos aquí. Pudimos ver en la mañana, ¿verdad?, que hay gente que puede ser salvo y no es discípulo. ¿Sí? Santiago 2:17 dice, pero Hechos 6:7, Hechos, por favor, Hechos, hermanos.
Hechos 6, Hechos 6:7 dice, ¿sí? ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice, hermanos? Obedecían la fe. Entonces, los colosenses seguramente, por lo que vemos aquí y por lo que estaba agradeciendo Pablo, y era una característica que se podía decir de la iglesia de Colosas, es que tenían una fe de obediencia. Número 3, ¿sí? Pablo define la salvación como obediencia a la fe. Vamos allá a Romanos, vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1, ¿sí? Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por su amor de su nombre, en que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Uno pudiese decir, para la salvación en todas las naciones por amor en su nombre. Pablo está definiendo, pareciera que la salvación como una obediencia a la fe. Y vamos ahí adelantito, en Romanos 16, hermanos, unas páginas adelante, Romanos 16, 26. Romanos 16, 26 dice, ¿sí? Dice, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué, hermanos? Para que obedezcan a la fe. Repito, Pablo está definiendo a la salvación como una obediencia a la fe. Y esa característica de la fe de los colosenses era algo que los estaba haciendo no famosos, pero sí notables en ese punto. Ellos sabían entonces, hermanos, seguramente que la fe depositada en el Salvador nos justifica como pecadores. Lo que entonces podemos decir que la fe, la fe depositada en Cristo traslada también, ¿sí? ¿Sí? Al pecador, una vez arrepentido, a una esfera de obediencia. De manera que la vida desobediente antes de creer se convierte en una vida obediente después de ser salvos. Ellos sabían eso, hermanos, la obediencia. Seguramente entonces Pablo pudo, y número 5, seguramente Pablo al ser informado pudo ver que el comportamiento de los colosenses era una manifestación de obediencia. Y por eso dice, por su fe. Si vamos ahí otra vez a Colosenses, ¿verdad? Dice ahí, en Colosenses dice, habiendo oído de vuestra fe de obediencia, de vuestra fe viva, de vuestra fe depositada en la salvación. Número 6, de este punto, los colosenses manifestaban una verdadera fe en Jesucristo, porque por lo que vemos, no vemos algo que diga que andaban en pasiones desordenadas como en Corintios, o que andaban en otro evangelio como los Gálatas. Los colosenses manifestaban una verdadera fe en Jesucristo, porque no andaban en pasiones desordenadas ni en vicios propicios de quienes no han creído en Dios. ¿Sí? Y si quiero hacer aquí una pausa, hermano. Y si usted nota, ¿sí? En la Biblia, la santidad de la iglesia en todas sus esferas y modos es una evidencia de nuestra fe. La santidad en todas sus esferas, en todas sus aplicaciones y modos es una evidencia de la verdadera fe. Usted, hermanos, creo que estará de acuerdo conmigo que no pudiésemos decir que este hermano es un hermano X, y no porque vamos a juzgarlo, ¿verdad? Pero el hermano tiene una fe verdadera porque sus frutos lo dan a conocer. Pero si usted ve un hermano, ¿verdad?, que está en desobediencia, cayendo en pecado, haciendo cosas que no debe de hacer, y se dice que es hermano, eso sería una evidencia que no hay una verdadera fe. Y Pablo está aquí diciendo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de este punto, hermanos? Que Pablo fue informado de la conducta limpia de los cristianos de Colosas, por lo que dedujo que realmente vivían una vida de fe. Y dos, seguramente Pablo sabía que su fe era una fe de obras, de acuerdo con Santiago 2:17. Número 3, hermanos. Número 3. Tercer punto. El amor de los colosenses. Ahí dice en versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y del amor. ¿Sí? No dice y del amor que tienes al mundo. No dice del amor que tenéis a los placeres. ¿Sí? Y vaya, hermano, que los colosenses, ¿sí? Eran, para estos tiempos, los colosenses ya estaban en un declive económico. Los de Colosas en su tiempo eran muy conocidos porque ellos tenían, según la historia, ellos fabricaban una lana de color rosa. Había color púrpura, pero ellos tenían algo ahí, algo tenían en sus rocas que sacaban una tinta y que podían pintar una lana rosa. Y eran de dinero. Grandes mercaderías pasaban por allí, pero se dice que para estos tiempos ya estaban en declive. Y los de Colosas, hermanos, había mucho paganismo. Había por ahí una diosa que se llamaba Cibeles, donde cada año en su culto a ella había fiestas, orgías en lugar en su adoración. Cosas abominables que se hacían. Se dice que algunos se mutilaban, se cortaban un brazo, se cortaban un dedo en honor a esa diosa. Había mucho paganismo. Y aún así, ¿verdad? La iglesia de los colosenses se estaba manteniendo en su fe pura. Hermanos, si hay algo, ¿sí? Que los colosenses, y hermanos, nosotros gracias a Dios hoy tenemos esta Biblia. Podemos leer todo este libro. Pero póngase a pensar, los de Colosas no tenían esto. Ahí no había no vemos que había como sinagogas como para que se leyera el libro. Seguramente alguien tenía un libro, no había templos como los que tenemos ahora. Si los que hemos estudiado un poco de la historia de la iglesia, se reunían en casas, en sus patios, muchas veces a escondidas, ¿sí? Y se reunían y alguien leía y solamente el tiempo que tenían para estudiar la palabra de Dios era cuando la escuchaban. Porque alguien se las leía. Hoy en día nosotros podemos levantarnos, tomar esta Biblia y leerla. Pero no quiero irme al internet y ahí te alguna aplicación. Bueno, la puedes escuchar en un podcast ahí ¿cómo se llama? Es que graban y la vas escuchando en el coche. Pero ellos no tenían, hermano. Y aún así tenían una fe viva. Seguramente ellos no tenían templos con estas bancas que pensaríamos que están incómodas, ¿verdad? Pero ellos no tenían eso. Ellos seguramente no tenían la iluminación que tenemos ahora, no había todavía electricidad para ese tiempo. Y a veces, hermanos, yo me pregunto, si nuestra fe realmente es una fe que Dios pudiese decir, doy gracias a Dios por la fe de la iglesia Fuente de Vida Eterna. Sería un momento de hacer una pausa, mis hermanos, y pensar si realmente estoy viviendo la fe que yo digo que estoy viviendo. A veces venimos a la iglesia y pareciera que le estamos haciendo un favor a Dios. Como que ya cumplí. Es más, voy a llegar a la hora que yo quiera, total, voy. Y luego venimos, bueno, digo venimos porque, pero yo sí vengo con Biblia, pero me preocupa, hermanos, que cada vez hay hermanos, ¿sí? No sé si yo soy el antiguo, pero veo que entran sin Biblia. Jóvenes sin Biblia. Hermanos, yo sé, y luego estoy viendo que están ahí en internet, bueno, seguramente la están viendo, pero es bien fácil caer ahí estando ya en el celular viendo la Biblia, irte al WhatsApp, Facebook, no sé. ¿Sí? O es más fácil que nos la presenten aquí arriba. Hermanos, si hay algo que los de Colosenses estaban en su fe viva, es porque seguramente pasaban tiempo en la meditación.
Tal vez no en la lectura, hermanos, porque no había Biblias. La imprenta todavía ni siquiera se inventaba para que hubiera libros. Pero seguramente de la lectura que tenían, no sabemos si cada 8 días, todos los días, ellos estaban alimentando su fe. Seguramente para ese tiempo, hermanos, ni siquiera se había escrito los evangelios. Y hermanos, seguramente lo que ellos leían era puro Antiguo Testamento. Y les relataban lo que había pasado en la crucifixión del Señor Jesucristo, cómo padeció, cómo sufrió, cómo fue crucificado, cómo resucitó. Les platicaban seguramente de cómo fue la primera predicación ahí en Jerusalén de Pedro, etcétera. Y su fe se animaba. Por ahí vemos, no va a dar tiempo, pero ellos tenían una esperanza. El sufrimiento era tan cruel para ellos que su única esperanza era que ya viniera el Señor. Hermanos, la fe de ellos era una fe viva y el amor no era la excepción. Dice aquí, y del amor que tenéis a todos los santos. Si hay algo por lo que esta iglesia era conocida, era por su fe y por su amor. ¿Usted conoce una iglesia, hermanos? ¿Ha ido a una iglesia? Y yo puedo decir que yo he ido tal vez a una iglesia donde tal vez voy y digo, buenos días, sí, buenos días. O buenos días, sí. Buenos días, y no me dan la mano, como, híjole, creo que aquí como que no. Es más, ni dan bienvenida, o sea, como que digo, ¿sí? No sé si usted es de una iglesia así. ¿Y cómo se siente? Pues ya no quiere volver. Y no es porque yo andaba de picaflor ahí, no. Pero por X razón, ¿verdad? Sí. Cuando trabajé en mis oficinas de misiones, visitamos iglesias, presentando el proyecto de misiones y que las iglesias se involucraran en misiones, para apoyar a misiones, para mandar a sus misioneros a la oficina para que fueran enviados. Se les tramitaba visas, se les tramitaban muchas cosas, pero pareciera como que, buenos días, buenas tardes. Hermanos, y uno puede caracterizar a la iglesia de Colosenses por una iglesia de fe y amor. En la Biblia se aprecia que siempre la fe va a estar vinculada al amor. El amor que manifiestan los colosenses aquí, hermanos, ¿sí? Está dirigido a ellos mismos. Dice, y el amor a todos los santos. O sea que estaban ellos manifestando su amor para ellos mismos, ¿sí? El amor es una evidencia visible de la verdadera fe en Cristo. El verdadero creyente realmente ama a sus hermanos. Primera de Juan 3:4, hermanos. Primera de Juan 3:4 dice así. Perdón, primera de Pedro. Disculpen, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sí? Primera de Juan 3:14. 3:14, hermanos, discúlpenme. Mi impresora ya no pinta bien. Sí, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Sí? El verdadero creyente realmente amaría a sus hermanos. El salvo tiene un mandamiento de amor establecido por Cristo mismo. ¿Sí? Vamos a ver ahí en Juan 13:34, hermanos. Juan 13:34 dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Adelante en 15:12. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esa es una característica de la iglesia de Colosenses, que había amor entre ellos. Que su amor, ¿sí? Su amor para ellos, ¿sí? Era un amor, ¿sí? Que se amaban entre ellos, ¿sí? No es posible, hermanos, hablar de fe sin una manifestación de amor. Salud, hermano. No es posible hablar de la fe, ¿sí? Aquí, porque dice, porque habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor. Ahí, o sea, la palabra y es algo que va unido. No es, no dice,
Pues he oído de la fe en Cristo, de su amor y de otras cosas. No, de la fe y de su amor. Dos cosas que van unidas, dos cosas que caracterizaban a la iglesia. ¿Sí? En esta noche, hermanos, hemos visto a una iglesia que pudiese ser un ejemplo para nosotros. Estamos ya prácticamente a un año de que hemos pasado por una transición. Pudiésemos decir que ya tenemos nuestro pastor, ¿verdad? Ya lo hemos elegido, ya estamos ya, pudiese decir que ya hemos pasado la transición, ya estamos, ya no podemos decir es que estamos aprendiendo, no, ya estamos ya pasamos la transición. Hermanos, pero ¿cómo nos queremos ver de aquí a unos años? ¿Cómo queremos que nos vean la iglesia? Pero ¿cómo queremos que nos vieran otros de afuera? Y claro, no trabajamos para aparentar lo que no somos o para que otros nos juzguen, otros nos juzguen, no. Lo hacemos para la gloria de Dios. No estamos saliendo ya a ganar almas los sábados, ¿verdad? Para que digan, ay, por ahí pasen los de Maranata y otros, ay, y están ganando almas y que digan que ganan. No. Pero hermanos, ¿cómo queremos que nuestra iglesia sea? ¿Queremos ser conocidos en un futuro por una iglesia que ama a Dios, que nos amamos entre nosotros, que nos ayudamos? Podemos pensar y cómo queremos que nos vernos en unos 2, 3 años, 5 años. Una iglesia donde se conserve todavía buena música, o una iglesia donde tal vez ya empiecen a cambiar cosas. Una iglesia donde se predique la sana doctrina seguramente. Una iglesia donde la fe que se nos enseñó desde la base, ¿verdad? Siga. La fe, hermanos, por último, hermanos, ¿y cuál sería la aplicación de esta predicación? Bueno, la fe, hermanos, es imprescindible en la vida del cristiano como medio de agradar a Dios. Hebreos 11:6, seguramente algunos ya se lo saben. ¿Sí? Hebreos 11:6. Vamos ahí, por favor, hermanos. Hebreos 11:6. Lo voy a leer para no decir una herejía. Dice, pero sin fe es que, hermanos, imposible agradar a Dios. Hasta ahí vamos a dejar, ¿sí? Entonces, la fe es imprescindible en la vida cristiana para agradar a Dios. De nada me serviría venir a la iglesia, ¿verdad? Y venir y cantar y participar en programas de acá, si ni siquiera tengo fe, ¿sí? Hermanos, no es necesario que el creyente pueda por sí mismo agradar a Dios, ¿sí? Perdón, no es que el creyente pueda por sí mismo agradar a Dios, ¿sí? Lo agradamos porque se vive en la fe. La fe depositada en Dios para salvación es la misma que nos va a conducir a una vida de obediencia y santificación. La misma fe que usted le puso a Dios para su salvación es la misma fe que nos va a llevar a una vida de obediencia y santificación. La fe conduce a una dependencia de nuestro Señor que consiste en vivir en la fe. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe conduce a una dependencia, ¿verdad?, que consiste en vivir en la fe. Hermanos, muchas veces los creyentes somos capaces de definir la fe. Y esa puede ser una tragedia, hermanos. Que podamos definir qué es la fe, de acuerdo a Hebreos, y ser grandes teólogos de la fe. Pero sería una tragedia que seamos incapaces de vivir la fe. Una cosa es decir que ya hemos creído, sí, y que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, pero una cosa es que vivamos realmente esa fe como la estaban viviendo los colosenses. El amor debe ir ligado a la fe y manifestado a nuestros hermanos. El amor debe ir a la fe y manifestado a los hermanos. Eso significa, hermanos, que entonces los colosenses estaban aplicando, ¿sí? Lo que había enseñado Epafras. Se me dificulta decirlo a veces. Hermanos, si hay algo que los colosenses tenían, es que realmente estaban viviendo por fe.
Hoy en la mañana escuchamos una predicación sobre el ser discípulos. ¿Sí? Y si Dios, porque hemos sido salvos, tenemos un llamado a ser discípulos. Hermanos, porque somos salvos y porque has puesto tu fe en Jesucristo, tenemos un llamado a vivir por fe y amar a nuestros hermanos. Seguramente, y yo sé que estoy diciendo esto, pero me estoy apuntando con más dedos hacia mí, porque es algo que tenemos que vivir. A veces las muchas ocupaciones, las muchas obligaciones de la vida nos desvían de tal vez tener esa atención a los hermanos y mostrar nuestro amor. A lo mejor algunas ocasiones por estar que en el trabajo, y podemos tener muchos pretextos, pero nos desvían de mostrar nuestro amor. Y algo que tenían los colosenses es que se mostraban amor a ellos mismos. Era una iglesia, hermanos, de amor. Era una iglesia donde su fe era una fe viva. ¿Sí? Y yo esperaría, hermanos, ¿verdad? Que con esta predicación pudiésemos reflexionar. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Ahora, yo creo y estoy seguro, bueno, personalmente hablo, ¿sí? Que los que están aquí son los más fieles. Que los que están aquí son los más fieles y gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por los que vinieron, ¿verdad? Pero, y alguien puede decir, bueno, hermanos, se hubiera aplicado a los demás que no vienen. Pero, hermanos, esto que nos ayude a afianzar más nuestra fe. A afianzar más nuestra fe, más nuestro amor. Hermano, líder del hogar, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? Nosotros somos en la escuela dominical hemos visto que somos los líderes y nuestro liderazgo tiene que ver con ser los primeros en poder llevar a nuestros hijos a Cristo y alimentarlos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo estás trabajando la fe de tus hijos? Sí, sí. Hermano, recordemos que nuestros hijos nos están observando. Y perdón que lo diga así, hermano, pero lo tengo que decir. Pero cuando nosotros no venimos a la iglesia, es muy común que los hijos no vengan a la iglesia. Cuando nosotros llegamos tarde, es muy común que los hijos lleguen tarde. Cuando nosotros ni siquiera ponemos empeño en las cosas de Dios, nuestros hijos van a estar ahí. Hermano, pero si tú estás aquí, hermana, ¿verdad? Con tus hijos, que sé tú, ¿verdad? La hermana que les ayude a alimentar. Hermanos, la iglesia de eso se compone. Muchas veces de hogares disfuncionales, muchas veces de hermanos con problemas, de hermanos, pero que mostremos nuestra fe y nuestro amor. Los colosenses tenían su fe en el Señor, una fe viva, pero también manifestaban su amor entre ellos. ¿Cuál fue la última acción que hiciste de amor hacia uno de tu hermano? ¿Cuál fue la última acción? ¿Cuándo fue la última vez que supiste que había una necesidad y dijiste, y no tuviste que decir, hey, hermano, hey, aquí está, mira un video? No, así discretamente, hermano, mira, ahí está. Gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor no tenías dinero, pero dijiste, hermano, sé que tiene una necesidad? Y no le dijiste que le vas a mostrar su amor, pero le dijiste, hermano, hermana, voy a orar por usted. Un mensajito. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a las necesidades? Se nos ponen ahí mensajes, ¿verdad? Y no digo que tienes que poner ahí para que todo el mundo vea tu mensaje. A veces yo personal, a veces lo mando de forma directa, en privado, le mando, supe que está enfermo, hermano, supe que te caíste, así. Voy a orar por ti. Pero hermanos, no seamos indiferentes. Necesitamos amarnos unos a otros. Porque de lo contrario, ¿sí? Estamos dando lugar al diablo que entremos en todo lo que pueda venir, ¿verdad? En disensiones, contiendas. Ahora bien, pero usted dice, hermano Salomón, pero yo no puedo vivir esa fe. Yo aún no he sido salvo. Soy bien bonito eso de la fe y el amor, pero yo no tengo a Cristo en mi corazón. Exactamente. Si no tienes a Cristo en tu corazón, amigo que nos visitas, no puedes experimentar la fe viva y el amor que puedes compartir. Si en esta noche, ¿verdad? Tú no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo te invito a que te acerques a mí después del mensaje, ¿sí? Y te pueda ayudar, o cualquier hermano, o el pastor, ¿verdad? Te podemos llevar a Cristo. Si alguno dice, hermanos, que yo tengo aquí tantos años viniendo y la verdad he estado engañando a mis padres, a mi pastor y pues, ni siquiera soy salvo. Hermano, es de humildad reconocer, no he sido salvo.
Me he estado engañando. Hermano, yo quiero vivir esa fe de los colosenses y el amor. Y pareciera, hermano, que alguien dice, no, pues, ¿para qué vivo eso? Porque si vivo esa fe, al rato me van a prohibir esto, me van a prohibir esto. Hermanos, si estás pensando en eso, piénsalo otra vez. Es Satanás quien está poniendo esas ideas, ¿sí? La fe viva, ¿sí? Dice ahí, la fe viva es una fe en el que hay gozo. Vamos a ver, hermanos. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada oyente que puso atención, Señor. Si hay algo, Señor, un versículo, una idea, Señor, que pudo haber hecho ahí, Señor, pues algo de poner inquietud en su corazón de mis hermanos, Señor, que tú, Señor, hagas tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a como iglesia, a ser una iglesia que seamos conocidos por la fe y por el amor como los colosenses. No por otros atributos negativos o por otras cosas, Señor, pero que sea una iglesia que te honra, que te conozca, que te conoce. Una iglesia, Señor, que te glorifica, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir esa fe. Que no nada más digamos hemos sido salvos por la fe y que vivimos en la fe, pero Señor, ayúdanos a tener una fe viva, una fe que realmente manifieste sus obras. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a manifestar nuestro amor unos a otros, Señor. Que este año, Señor, seamos una iglesia donde mostremos más el amor a otros. Que nos podamos caracterizar porque nos acercamos a aquellos que los que necesitan, Señor. Aquellos que tal vez no hemos visitado, aquellos que tal vez necesitan tal vez de una palabra de ánimo y mostrar nuestro amor, Señor. Padre, seguramente Satanás está cegando la vista de muchos, Señor, nos está cegando, pensando que hay otras prioridades, hay otros asuntos, Señor. Y estamos olvidando la fe y el amor a los santos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver esta iglesia y cómo Pablo, Señor, dio gracias a ti por la fe y el amor que escuchó que ellos vivían, Señor. Así con los ojos inclinados, hermanos, cabezas inclinadas y ojos cerrados, voy a dejar la invitación, por favor, a nuestro hermano Eder y también para que continúe con el servicio. Gracias, Señor. ¿Qué nos caracteriza como iglesia? Una iglesia de fe, una iglesia carnal, una iglesia dormida. Buen tiempo para reflexionar. La iglesia se compone de sus partes. ¿Cómo siente su participación dentro de este cuerpo? ¿Ora por la iglesia? ¿Quién diría, pastor, ore por mí? Mi fe no es muy fuerte, pero quiero que Dios me ayude a crecer en fe, a crecer en fidelidad, a crecer en amor y que eso se refleje en mi vida. No soy perfecto, no soy perfecta, pero quiero crecer. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. Amén. Señor, tú conoces nuestros corazones. Queremos que se nos caracterice delante de ti con fe y con amor, con fidelidad. No es algo que podemos producir por nosotros mismos y nuestras fuerzas. Necesitamos vivir a Cristo. Necesitamos que Cristo viva en nosotros. Bendice a cada hermano que ha levantado su mano, cada miembro de esta iglesia. Y que lo que vamos a hacer a continuación nos lleve a meditar en lo que es la iglesia, tu cuerpo, para nosotros, y lo que hacemos en medio de ella. Nos lleve a meditar en lo que anunciamos por medio de ella. Gracias, Señor, te damos por que nos trajo el mensaje. Sigue bendiciendo a él, a su familia, especialmente a sus hijos, preparándose en el instituto. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.